Hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto estar aquí. El día de hoy estamos haciendo esta presentación de resultados, una rueda de prensa sobre el proyecto Mujeres Anticorrupción, un proyecto que hicimos bajo el financiamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y vamos a dar paso a presentar el proyecto. Permítanme un momento. Necesito hacer un cambio. Listo. Bueno, para todas las personas que se están conectando, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto y tendremos una agenda con diferentes participaciones. Primero hablaremos de algunos acuerdos de convivencia para las personas que se están conectando, ¿no? Haremos después una presentación general sobre el proyecto de Procede, quien nos acompaña por parte del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, es Erendira Viviana Maciel López, quien es directora de vinculación de la sociedad de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad Civil del INAI. También nos acompaña María de Lourdes Antolini Ortiz, quien es subdirectora de promoción y vinculación con el sector público de la Dirección General de Promoción de Vinculación con la sociedad, también del INAI. Posteriormente habrá unas palabras por parte de beneficiar las personas, mujeres participantes del proyecto. Quien nos acompaña es Nadia Rodríguez, quien es co-creadora del mapa de la corrupción, que presentaremos los resultados, los hallazgos de este proyecto. También estará Erendira Barrios y Areli Huerta. Finalmente, también nos estará acompañando con algunas palabras Vanessa Hernández Munguía, quien es socia de la organización de una cooperativa que se llama Centro Cero Etiquetas, con la que firmamos un convenio de colaboración y que será muy interesante. Y por parte de Mejiro, va a estar de Mejiro AC, está Gabriela López, quien es analista junior dentro de la organización, y estoy yo, quien soy Fernanda Galicia, soy directora de Mejiro AC. Entonces, pues bienvenidas. Antes de iniciar, queremos darles unas palabras básicas de quiénes somos en Mejiro, qué hacemos. Y bueno, básicamente en Mejiro somos una organización feminista que trabajamos temas de desarrollo sostenible con metodologías de innovación y co-creación. Y nuestros alcances están en trabajar a nivel local. Lo que hacemos son 4 ejes y son nuestras propuestas de valor en general. Primero es el que desarrollamos y aplicamos diversas metodologías de innovación con un enfoque de política pública para la incidencia a partir de la co-creación entre diversos sectores de la sociedad. En segundo punto, también hacemos una formación a distintos actores sociales a través de actividades que incentiven la participación ciudadana y fortalezcan su capacidad de incidencia desde una visión sistémica. El tercer punto es el que creamos recomendaciones de política pública desde una perspectiva local para el desarrollo sostenible. Y el cuarto, incorporamos tecnología social centrada en las personas para facilitar procesos, adopción y replicabilidad de nuestros proyectos. Ahora, el proyecto de Mujeres Anticorrupción se enmarca en un observatorio que hemos impulsado desde Mejiro, que es el Observatorio de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que se llama Proyecto Común.
Juntos y Juntas contra la Corrupción, el cual busca fortalecer a dichos sistemas por medio de la participación activa de sociedad civil. A partir de nuestra experiencia con el observatorio, trabajando en distintas entidades de México y a partir del análisis sobre cómo impacta la corrupción de manera diferenciada a las mujeres, y cuando hablamos de mujeres, lo hablamos de mujeres en plural, pues Mujeres Anticorrupción es una apuesta por el ejercicio del derecho de acceso a la información como instrumento y facilitador de procesos, de procesos que ayuden a la incidencia contra la violencia de género y la corrupción, ¿no? Hemos tomado como uno de los elementos o marco, ¿no?, la Convención Belém do Pará, el cual establece en uno de sus artículos que es necesaria la investigación y recopilación de estadística y demás información pertinente para las causas, consecuencias y la frecuencia de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficiencia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. Desde Mejiro sabemos que es muy importante que exista la recopilación de datos y la producción estadística, ¿no?, como mecanismos tanto para el diseño, la implementación y la evaluación de las mismas políticas públicas y programas que están enfocadas tanto a la prevención, atención y protección frente a la violencia y la discriminación. Pero nos hemos hecho preguntas. ¿Qué pasa cuando existe y persiste la violencia institucional en la generación de datos, estadísticas y políticas públicas en materia anticorrupción? ¿Qué podemos hacer para señalar que el Estado corrija omisiones o estereotipos de género? Y cuando hablamos y nos imaginamos cómo hacer uso del derecho de acceso a la información y violencia, hemos visto que puede haber distintas intersecciones, y una de ellas es la defensa del territorio contra la dominación patriarcal. Esta defensa de territorio la analizamos desde una categoría que le llamamos cuerpo territorio, como los lugares donde habitamos como mujeres, ¿no? Y desde Me Giro Hacer reconocemos que la defensa del territorio es distinta desde el centro o desde la periferia, debido a que nos atraviesan distintas relaciones de poder, el poder económico, social, mediático, ¿no? Y todo esto se acentúa con problemas sistémicos particulares de nuestros territorios, como es el caso de la corrupción, los feminicidios, ¿no?, y todas las intersecciones que hay ahí. Y bueno, les voy a dejar un breve video sobre el proyecto que es este proyecto común, para después pasar a otros detalles del proyecto. En México, escándalos de corrupción e impunidad han atropellado sistemáticamente a la sociedad y sus derechos humanos, afectando su desarrollo sustentable y sostenible. Ante estos retos, diversos actores de la sociedad civil impulsaron la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y los estados también adoptaron este modelo. Los sistemas estatales ya están ahí. Ahora les toca responder las demandas ciudadanas. Y a nosotros y nosotras, fortalecerlos con nuestra participación activa. Por eso, creamos Común, un observatorio de los sistemas estatales anticorrupción. Se compone de una plataforma digital, donde podrás informarte, explorar, compartir. Además de sumarte a la red de inteligencia común, un grupo ciudadano que impulsará la generación de información pública y socialmente útil de los sistemas. Busca el formulario en el sitio y elige tu participación en la red. Recomienda, colabora o difunde las actividades. Ahora lo sabes. Sigue al proyecto común. Adopta un sistema para fortalecerlo. Invita a más personas y empoderemos a la sociedad para combatir juntas y juntos la corrupción.
Bueno, como les había comentado, justo este es uno de los proyectos que que Mujeres Anticorrupción se enmarca dentro de este observatorio. Y también de lo que hacemos es crear redes locales anticorrupción. Estas redes locales anticorrupción son muy importantes porque son quienes desde la participación eh, trabajan en fortalecer a sus sistemas, ¿no? Señalando tanto omisiones, mejorando y dando recomendaciones a los sistemas estatales anticorrupción. A esto le llamamos red de inteligencia común. Y básicamente eso es como parte de los puntos en lo que se enmarca también la red de mujeres anticorrupción que creamos con este proyecto. Eh, y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Gaby. Gracias, Fer. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Gabriela, analista junior de Mejiro AC. Y bueno, antes de pasar a las participaciones y explicaciones de las demás participantes, es importante mencionar los acuerdos de convivencia que tenemos al interior y al exterior de Mejiro AC. La siguiente, por favor. Bueno, nuestros acuerdos de convivencia para poder hacer este espacio un espacio seguro y sororo entre todas es primero mantener el micrófono apagado, utilizar la herramienta que nos proporciona Zoom de levantar la mano para pedir la palabra, hablar pausado y con volumen alto para que las compañeras nos puedan escuchar y avisar por el chat si tenemos problemas para escuchar. Nosotras en Mejiro tenemos un código de conducta en donde tenemos tolerancia cero a actos de discriminación, hostigamiento o cualquier otro tipo de violencia. En ese sentido, queremos que este espacio sea un espacio en donde se respete el código de conducta y los acuerdos de convivencia. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora sí le cedemos la palabra a Viviana Maciel, adelante, y a Lulu, del Instituto Nacional. Fer, muchísimas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Maciel, soy directora de vinculación con sociedad civil del INAI. Y bueno, primeramente saludar a quienes hoy siguen esta transmisión, este importante evento, al público, a los medios de comunicación, y a todas las personas que están hoy conectadas, interesadas en conocer pues lo que hoy nos va a presentar Mexiro. Agradecer desde luego y reconocer el trabajo realizado por la organización juvenil Mexiro a través del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Mujeres Periodistas e Investigadoras de la Periferia en Nezahualcóyotl y Jilotzingo para el ejercicio de su derecho de acceso a la información y el combate a la corrupción. Quiero comentarles brevemente que este proyecto fue seleccionado de entre más de 150 proyectos que concursaron en la convocatoria que lanzó el INAI bajo el programa de sensibilización de derechos conocido como Procede, y que destacar también que en un esfuerzo institucional de apoyar a más proyectos, de apoyar a más organizaciones para socializar y extender el conocimiento tanto del derecho de acceso a la información como el derecho a la protección de datos personales, que son los derechos que tutela el INAI, pues durante esta crisis sanitaria, durante la pandemia, es que se reorientaron recursos y se logró emitir dos convocatorias, una en el mes de marzo, otra en el mes de agosto, resultando en total este año 21 proyectos apoyados por el INAI. Mexiro planteó entre sus actividades preponderantes para realizar o enmarcarse dentro del programa de sensibilización de derechos, llevar actividades de formación mediante talleres que buscaron fortalecer y transferir capacidades a mujeres activistas para ejercer su derecho de acceso a la información y así combatir la corrupción en las temáticas que más las vulneran en sus localidades, como es la violencia de género y la defensa del territorio. Desde el INAI, decirles también, expresarles como lo hemos hecho con todas las organizaciones que fueron seleccionadas y que han realizado un extraordinario trabajo a pesar de la situación tan difícil que atraviesa pues todo el mundo y particularmente México,
pues nos sentimos motivados de ver los buenos resultados. Hoy estamos en la etapa, en esta semana, en la semana pasada, del cierre de estos 21 proyectos. Y bueno, los resultados se verán, serán públicos los informes de resultados en un micrositio especial que abre el INAI en su página de internet. Y bueno, creo que este proyecto en particular nos permite visualizar que al menos hoy el INAI puede tener a grandes aliadas, a más de 30 mujeres activistas que pueden ya sentirse empoderadas a través del conocimiento y el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. También es importante destacar que la aportación que el Procede realiza de la mano de las organizaciones de la sociedad civil es trascendental, como lo ha comentado ya Fernanda, en el combate a la corrupción, a la desigualdad y a la discriminación. Pues es a través del conocimiento y la información que más mujeres pueden ser empoderadas y sin duda agentes de cambio en sus comunidades. El Procede busca que más mujeres estén informadas y en consecuencia actúen. La información es socialmente útil cuando brinda la oportunidad para influir, decidir, incidir y participar. Desde el INAI esperamos que, de verdad, confiamos y esperamos que los resultados de este proyecto nos lleven a fomentar más redes que ya existen en temas de género, en temas de combate a la corrupción, pero nos interesa que trascienda el trabajo más allá de la conclusión de este proyecto apoyado por el Procede, y estaremos muy atentas en el 2021 para poder generar una agenda, insisto, en la creación de estas redes de mujeres, de estas redes de organizaciones de la sociedad civil que promocionen el DAI, el derecho de acceso a la información y el combate a la corrupción. Gracias, Fernanda, nuevamente, gracias, Gaby, gracias a todo el equipo de Mexiro. Es una organización sin duda aliada del INAI y que estoy segura que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias por tus palabras, Viviana, muy importante. No sé si Lulu también quiera comentar algo. Muchas gracias, Fer. Pues buenos días a todos, gracias por el espacio. Pues digo, no redundar más en lo que ya mencionó Viviana, simplemente sí felicitar a Mexiro por este proyecto, a todas las mujeres que participaron. Yo como guía tuve pues la buena experiencia de poder entrar a algunas de los talleres que ustedes dieron. Pude ver el material fue demasiada información, pero muy bien hecha, y se le dio con tiempo a las mujeres para que lo pudieran leer y entender, y luego daban ustedes una explicación muy clara. Las mujeres que participaron realmente estaban conscientes de lo que estaban haciendo, muy participativas, muy metidas en el tema, y eso yo creo que también es importante, porque no basta que las organizaciones de la sociedad civil hagan esfuerzos si la sociedad civil no responde, ¿no? Y me parece que este fue un proyecto en el que se vio ese poder también desde las propias mujeres, de querer aprender, de querer estar ahí. Y pues bueno, el resultado es esto, ¿no? Saben ahora ejercer efectivamente su derecho de acceso a la información, y a través de este derecho, pues ejercer otros derechos, ¿no? Como son el derecho a la vida libre de violencia, a la vida libre de corrupción, porque además efectivamente como mujeres la corrupción nos afecta de manera distinta que a los hombres, ¿no? Y eso es importante que lo sepan, y que sepan cómo actuar en consecuencia. Entonces yo nada más felicitar mucho a Mexiro y a las mujeres que participaron en este proyecto. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, ahora sí, le cedo el uso también de la voz a Gaby López Mejiro. Muchas gracias, Fer. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que fue el proceso de Mujeres Anticorrupción y los hallazgos que obtuvimos. Mujeres Anticorrupción fue un proceso de formación virtual de 3 meses con mujeres periodistas e investigadoras de zonas periféricas del Estado de México, específicamente en Nezahualcóyotl y Jilotzingo, para fomentar el derecho de acceso a la información con el fin de que logren enfrentar la corrupción
Y sobre todo hicimos enfoque en dos grandes temáticas, la violencia de género y la defensa del territorio. Porque desde Mejiro AC creemos que la defensa del territorio es fundamental para entender las particularidades territoriales. Nuestra principal justificación fue que decidimos hacer un análisis transversal de la corrupción sistémica desde el enfoque de cuerpo-territorio y el enfoque de derechos humanos, como una apuesta para entender las problemáticas a nivel local de acuerdo a las particularidades que tiene cada territorio. Y también en ese sentido entendemos que todo territorio local también tiene conocimiento situado, es decir, que importa tanto el lugar, las personas, el contexto de enunciación, de creación y también de producción de investigación y de todo tipo de conocimiento. Por esta razón, el territorio local es un espacio fundamental para entender las dinámicas de la corrupción diferenciadas en los derechos humanos de las mujeres, porque no es lo mismo vivir las consecuencias de la corrupción desde el centro desde las zonas periféricas. En ese sentido, el feminismo comunitario nos aporta el análisis del concepto de cuerpo-territorio, que desde Mejiro AC lo retomamos para poder entender cómo la corrupción afecta tanto el territorio local como la corporalidad y vida de las mujeres. Para nosotras, la corrupción la observamos también desde los feminismos. La corrupción es el abuso de poder patriarcal para el beneficio propio, es decir, es la apropiación del poder público para fines privados, es la apropiación de recursos públicos para fines individuales y personales. La que sigue. Bueno, en ese sentido, desde Mejiro AC entendemos que la corrupción debe de tener dos características mínimas para considerarse como tal. La primera es que se requiere, en la medida en que se requiere poder público, el acto de corrupción siempre debe de involucrar a un agente estatal, pues de esa forma lo relacionamos como una violación a los derechos humanos. La segunda es que el agente estatal obtenga una ventaja privada, ya sea personal o grupal o en red. La que sigue, por favor. Para nosotras es fundamental entender la corrupción también desde el feminismo comunitario con el análisis desde el cuerpo-territorio y desde el feminismo decolonial, retomando que todo conocimiento y todo impacto de estos fenómenos es diferenciado dependiendo del territorio en donde se encuentre. Desde estos análisis observamos que la corrupción genera condiciones para que sucedan prácticas de despojo, como es el caso de los actos de corrupción, en donde actores privados crean alianzas con actores públicos para poder realizar actos de despojo en ciertos territorios. En ese sentido, la corrupción impide que las instituciones y los actores locales investiguen correctamente delitos que usualmente se incurren mayormente contra las mujeres, como es el caso de los feminicidios, la desaparición de mujeres, y también posibilita que sucedan entornos de violencia local en los barrios en donde viven. Recordamos que hacemos énfasis en los municipios de Nezahualcóyotl y Jilotzingo. La que sigue, por favor. Nuestro proceso de formación virtual estuvo dividido en 5 fases. La primera fase fue hacer una convocatoria pública en donde hicimos un llamado a mujeres de las zonas periféricas de Nezahualcóyotl y Jilotzingo. La segunda fue un proceso de formación virtual con encuentros virtuales para poder retroalimentar los contenidos que realizamos en una plataforma virtual en donde subimos todos los materiales y cajas de herramientas. La tercera etapa fue la elaboración de un lienzo anticorrupción cuerpo-territorio, que más adelante explicaremos con detalle. La cuarta fase fue la co-creación de un mapa de la corrupción con mujeres que continuaron durante todo el proceso. Y la última fase es crear una red de mujeres anticorrupción que incida a nivel local en estos 2 municipios con el apoyo de Mejiro AC. La que sigue, por favor. Nuestro proceso de formación virtual fueron específicamente 3 semanas de formación con videos, lecturas y 3 encuentros, en donde participaron aproximadamente 68 mujeres y una persona no binaria. Este encuentro de formación virtual estuvo dividido en 3 módulos. El primero es incidir en lo local para la defensa de nuestro cuerpo-territorio, en donde abordamos la importancia de los territorios locales para entender las problemáticas que nos aquejan. El segundo módulo fue
profundizar en el DAI, en el derecho de acceso a la información, como herramienta para contrarrestar la violencia de género. Y el tercero fue entender cómo observamos la lucha anticorrupción desde lo local. La que sigue, por favor. Bueno, esta fue nuestra plataforma virtual en donde las mujeres que se inscribieron al proceso de formación virtual de Mujeres Anticorrupción obtuvieron todos los materiales y herramientas. Es importante mencionar que los encuentros virtuales de retroalimentación se realizaron por la plataforma Zoom con la que cuenta Mejiro. La que sigue, por favor. Bueno, otra actividad que fue la quinta fase es el lienzo anticorrupción cuerpo-territorio. En esta actividad profundizamos en identificar cuáles son los síntomas prioritarios de corrupción y violencia de género que viven en su cuerpo territorio las mujeres de Nezahualcóyotl y Jilotzingo. Este lienzo anticorrupción estuvo enfocado en incidir, en identificar etapas de la política pública para poder incidir y sobre eso identificar en qué tipo de corrupción se encuentra ese problema a nivel local que nos aqueja. También en este lienzo elaboramos acciones de incidencia desde las posibilidades organizativas en lo local. En ese sentido, identificamos actores de incidencia y actores a los que les podemos realizar solicitudes de información desde la Plataforma Nacional de Transparencia para poder incidir en la lucha anticorrupción desde la defensa del cuerpo territorio. Este fue nuestro lienzo anticorrupción cuerpo territorio. En nuestro lienzo es donde se dividen estas etapas. Este lienzo lo pueden encontrar a mayor detalle en la plataforma que vamos a presentar aquí de nuestro micrositio, en donde están todos los materiales del proceso de formación de Mujeres Anticorrupción y también en la publicación de Mujeres Anticorrupción. La que sigue, por favor. Bueno, como último producto que surgió a partir de Mujeres Anticorrupción fue el mapa de la corrupción. Este mapa de la corrupción es un mapa temático que elaboraron en conjunto con Mejiro AC 3 mujeres seleccionadas del proceso de Mujeres Anticorrupción a partir de un caso específico de violencia contra las mujeres. En este caso nos enfocamos en identificar nodos de corrupción sobre condiciones que posibilitan que sucedan feminicidios en el municipio de Nezahualcóyotl. A continuación, es importante mencionar que desde Mejiro AC reconocemos la voz y la participación y los conocimientos de las mujeres co-creadoras del mapa de la corrupción. Las mujeres co-creadoras del mapa de la corrupción son Erendira Barrios Rodríguez, Nadia Rodríguez Martínez y Arely Huerta Maqueda. A continuación, les doy la palabra a ellas para que puedan contarnos lo significativo del proceso de hacer el mapa de la corrupción y del proyecto de Mujeres Anticorrupción. Le doy la palabra primeramente a Erendira. Hola, buenos días, tardes ya. Pues, bueno, fue un mapa que estuvimos trabajando y ahí nos percatamos que teníamos coincidíamos en muchas cosas al hacer el trabajo, justamente por esta cuestión del cuerpo territorio, en donde conocemos nuestro territorio, sabemos las problemáticas a las que nos estamos enfrentando y pues con base en nuestra experiencia, con lo que hemos vivido y con lo que buscamos para tener para mejorar nuestra vida y en nuestro territorio y que incluso más mujeres se sientan con la posibilidad de que no están solas o de que se sientan acompañadas en un ambiente sororo, pues entonces fue que creamos este mapa en conjunto y pues la verdad en lo personal fue una experiencia muy agradable el saber que no estaba sola, que hay muchas personas, muchas mujeres que piensan como yo, que estamos en la misma situación y vivimos momentos tanto personales como más íntimos en donde pudimos conocernos mejor y fue una experiencia totalmente diferente, innovadora y muy, muy, muy de muchos aprendizajes que te deja. Gracias.
Muchas gracias, Erendira, por tus palabras y nos dio mucho gusto que estuvieras compartiendo estos espacios. Ahora le cedemos la palabra a Nadia Rodríguez. Hola, buen día a todas y todos por acompañarnos aquí. La co-creación del mapa de la corrupción no solamente fue un nexo que nos unió a muchas mujeres de la periferia, que en muchas ocasiones, cuando el movimiento feminista está centralizado en las grandes urbes, como ocurre con la Ciudad de México, el hecho de acercar este tipo de proyectos a entidades como Nezahualcóyotl o Gilotzingo, puntualmente en el Estado de México, resultó todo un descubrimiento, porque en realidad, a pesar de que muchas de nosotras tenemos una dinámica de vivir o hacer nuestra vida lejos de la periferia, el hecho de reintegrarnos y reconocer nuevamente nuestro cuerpo territorio a partir del mapa, de la creación de este mapa de corrupción, en realidad nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que creíamos. Pudimos reconocer muchas prácticas que pocas veces las autoridades toman en cuenta. Por ejemplo, hablamos en bastantes ocasiones sobre la localización de lo que consideramos o lo que creemos que son redes de trata de personas. Entonces, a partir de ese acercamiento desde la periferia, pues la creación del mapa de corrupción fue todo un descubrimiento, no solamente de los hechos que acontecen en Nezahualcóyotl, sino también de un acercamiento muy íntimo con otras compañeras que viven y portan y se trasladan dentro de la periferia del Estado de México o del Valle de México. Entonces, pues a mí ciertamente me deja un grato sabor de boca poder colaborar con todas las mujeres de Mejiro, con las mujeres del Centro Cero Etiquetas. Pues muchas gracias a todas, la verdad fue un esfuerzo increíble, nos acercamos un montón y ojalá que pues este proyecto siga dando mucho más, porque definitivamente a partir de este proyecto considero que la creación de redes de mujeres no solamente puede quedarse en espacios universitarios o en colectivas, sino también en montar proyectos que vayan mucho más allá de la protección entre mujeres, sino buscar que las autoridades rindan cuentas y sean transparentes y claras, no solamente con el uso de recursos, sino también con la implementación de políticas públicas. Ay, muchísimas gracias, Nadia. Qué increíble. Nos emociona mucho escucharlas. Y bueno, ahora les doy la palabra a Arely Huerta. Adelante, Arely. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, acerca de mi opinión del mapa de la corrupción, es importante mencionar que no solamente se obtuvo una gran información de nuestra periferia, donde nos desarrollamos, donde pasamos más tiempo las mujeres, sino que también fue un enfoque de descubrimiento, como dicen mis compañeras, acerca de cómo nuestro cuerpo, cómo lo que vivimos a diario, cómo donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde pasamos nuestra mayor parte del tiempo, influye en todo nuestro ser y nosotros influimos en donde estamos parados. Entonces, este mapa no solamente se concluyó, como dicen mis compañeras, de manera académica, no de manera investigativa, sino que también logramos en las sesiones lograr un lazo con más mujeres que están viviendo lo mismo que nosotros y sobre todo con un enfoque decolonial y feminista, que es lo que se necesita hoy en día, sobre todo en un lugar como Nezahualcóyotl. Entonces, yo creo que la mayor parte del taller fue eso, fue encontrarnos con más mujeres que están viviendo y que conocen lo que estamos viviendo juntas. Entonces, al crear juntas el mapa de la corrupción, nos dimos cuenta que efectivamente muchas conocemos en dónde estamos viviendo, qué estamos pasando en estos tiempos, sobre todo en Nezahualcóyotl. Sabemos todos el papel de la policía, de las instituciones gubernamentales, de las instituciones que deberían de velar por la justicia y porque nosotros estemos seguras, y sin embargo, aún así hay corrupción.
Entonces, fue grandioso compartir el espacio con estas mujeres, fue grandioso compartir y realizar este mapa de la corrupción para nosotros contribuir al cambio. Nosotros ya no ser parte de ese problema, sino nosotros contribuir al cambio. Y fue grandiosa también la parte en la que ustedes nos capacitaron y la parte en la que ustedes pudieron darnos la información necesaria para nosotros identificar desde nuestra persona hasta la comunidad de donde vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arely, por tus palabras. Es muy enriquecedor escucharlas. Y bueno, sin duda este proyecto va a seguir y justo es lo que vamos a ver en los siguientes pasos. Y bueno, ahorita ya vamos a dar exactamente cuáles fueron los hallazgos a lo largo de este tiempo de capacitación, del proceso de formación, del mapa de la corrupción. Para empezar, este fue Mujeres Anticorrupción, es la primera edición de este proceso de formación virtual. Queremos que el contenido pueda mejorarse, replicarse, y es lo próximo que vamos a hacer. Y sobre todo para entender como las dinámicas y acercarnos mucho más, con un mayor enfoque de cómo están las dinámicas de la corrupción, cómo eso impacta en la vida de las mujeres, ¿no? En la violencia de género, y tener ahí los elementos muy, muy claros sobre elementos de cuerpo-territorio. Pero bueno, algo donde ustedes pueden revisar todos los hallazgos que ahorita les vamos a comentar es en este micrositio que se llama Mejiro con X, Mejiro IR, mejiro.org, diagonal Mujeres Anticorrupción. Ahí van a poder conocer, está la publicación donde la pueden descargar de manera libre. Pueden conocer el proyecto específico, inclusive está el curso en línea por si gusta alguien entrar, ahí se encuentra toda la información. Pero bueno, hablando ya específicamente del mapa de la corrupción, como lo había comentado Gaby, la idea fue generar como este mapa temático sobre casos de corrupción en feminicidios en el municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Que nos ayudó justamente a identificar tanto procesos como instituciones públicas para la incidencia de nuestro cuerpo territorio. Y lo que hicimos básicamente con este mapa de la corrupción, logramos 4 objetivos específicos. Por un lado, la identificación de síntomas del cuerpo territorio que nos atraviesan a todas, con la finalidad de que podamos trabajar tanto la memoria del cuerpo, vincular nuestras emociones encarnadas en los territorios, explorar la dimensión sensitiva de los cuerpos territorios y ubicar cómo habitamos, recreamos y sobre todo dimensionamos los territorios a través de nuestro cuerpo, porque eso nos sitúa, ¿no? El espacio donde estamos nos sitúa. Posteriormente hicimos un análisis desde el cuerpo y territorio y desde el enfoque anticorrupción bajo la temática de feminicidios, ¿no? En sesiones colectivas, ¿no? El tercer objetivo fue que reconocimos los nodos de la corrupción en lo local, que incluyen tanto a poderes formales como no formales. Y finalmente intercambiamos distintas estrategias y acciones de sobrevivencia en lo local. El mapa de la corrupción fueron 2 sesiones. Estas sesiones la primera fase estuvo enfocada en realizar un mapa del cuerpo y un mapa del territorio por separado, ¿no? Del lado izquierdo, la parte donde dice la letra A, es el mapa del cuerpo, donde todas dibujamos y escribimos nuestro nombre o apodo favorito, el cómo vemos nuestro cuerpo, los síntomas emocionales de nuestro cuerpo, un símbolo que nos identificará personalmente y nuestro sueño como grande, ¿no? Que queríamos compartir. Y el segundo apartado, que es donde está la letra B, fue mapear nuestro territorio, que ahí estuvimos enfocadas a describir cómo es nuestro municipio,
qué colores vemos, lo que sentimos, olemos, ¿no? En nuestra colonia y nuestras rutas cotidianas, ¿no? Fue un momento donde pudimos identificar distintos procesos, ¿no? Donde todas compartimos nuestras experiencias cotidianas. Las mujeres de la periferia mexiquense coincidieron en que su cuerpo está atravesado por el miedo del trayecto cuando se enteran que levantaron a una mujer alrededor de las rutas que toman, porque algunas de ellas son sobrevivientes de levantones de violencia sexual en el día o en la noche. Todas comparten que se distingue su municipio por el olor a la basura, por la inseguridad en las calles, ¿no? Las desigualdades que se observan, ¿no? Cuando las personas se trasladan muchas horas al centro de la Ciudad de México, ¿no? Con sueldos muy bajos, ¿no? Y podemos identificar cómo la parte de corrupción sistémica, cómo cambia nuestro convivir y sobrevivir en lo local, pues, y que una constante en todo fue el miedo, ¿no? El miedo a salir al espacio público, el miedo a que ninguna autoridad local va a intervenir, ¿no? Posteriormente a esta parte dimos como pauta a hacer un análisis de un caso específico de manera general sobre denuncia para un feminicidio en el municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Primeramente porque esto lo hicimos porque el municipio tiene altos niveles de violencia feminicida y porque consideramos que el asesinato de cualquier mujer nos atraviesa a todas, afecta la memoria de nuestro cuerpo y porque justamente lo que hace es vincular las emociones encarnadas en nuestros territorios donde nos desenvolvemos, ¿no? Y podemos ahí identificar tanto los ciclos de corrupción como los ciclos de impunidad que se atraviesan en distintos espacios públicos y con contacto con las autoridades locales. Y le voy a ceder el uso de la voz para analizar, bueno, para que nos pueda dar la pauta de este caso de corrupción en temas de feminicidios a Gaby López. Adelante, Gaby. Gracias, Fer. Bueno, este caso general de hechos y problemáticas de puntos específicos de corrupción e impunidad en un caso de feminicidio se realizó a partir de investigación documental periodística en donde pues encontramos una constante que sucede en distintos casos de feminicidios del Estado de México, a partir de casos muy importantes y emblemáticos que han ocurrido. Es importante mencionar que esto lo van a encontrar mayor especificado y desarrollado en la publicación de Mujeres Anticorrupción. Sin embargo, aquí les voy a exponer un poco sobre cómo encontramos los nodos de corrupción en el primer momento en donde sucede un feminicidio en el Estado de México. Primeramente encontramos que hay un cuerpo de una mujer en la vía pública y es usual que llegue la prensa a irrumpir el lugar de los hechos, por lo que las pruebas resultan alteradas. Después, al momento de levantar la información por parte de los primeros respondientes, estos casos no se levantan como un caso de feminicidio, sino como homicidio, por lo que las carpetas de investigación posteriormente apuntan a otras líneas o hipótesis de investigación que dejan a un lado todo el contexto que implica la variable género y también todo el contexto de violencia contra las mujeres. Posteriormente, si puedes dar la que sigue, por favor, Fer. Posteriormente, también encontramos que los peritajes que se realizan por instrucciones de los ministerios públicos no se realizan con un enfoque de género por el hecho de que las carpetas de investigaciones son levantadas como homicidios y no como feminicidios. En ese sentido, toda la documentación y necropsia que hacen los servicios periciales y forenses usualmente no concuerdan con las líneas de investigación de las carpetas de investigación que realizan los agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque primeramente hay un desfase por la manera en cómo se investiga y también porque no hay una coordinación.
También otro aspecto que encontramos es que las familias, cuando llegan a dar seguimiento a sus carpetas de investigación o reclamar los cuerpos de sus familias, en este caso mujeres, hijas, hermanas, esposas, etcétera, hay una negativa por mostrarles la carpeta de investigación y también una actitud revictimizante que también conlleva a actos de impunidad, pero también a actos de corrupción, en donde usualmente le solicitan dinero para poder continuar con las carpetas de investigación. La que sigue, por favor. En ese sentido, encontramos que las familias hay una actitud de rompimiento entre los actores burocráticos y también entre la sociedad, porque al momento de solicitar sobornos o dinero hay un rompimiento de lo que significa el ejercicio público. En ese sentido, también se está utilizando un caso de violencia de género para poder incurrir a fines privados y personales, que en este caso serían personal público y por lo tanto incurren a violaciones de derechos humanos. También encontramos que al momento en el que las familias deciden escalar o hacer mayormente públicos sus casos para poder generar incidencia, para poder resolver los casos de feminicidio de sus familias, hay una dificultad en encontrar en dónde se encuentra la Fiscalía de Feminicidio del Estado de México. Ahí encontramos una falta de transparencia porque hay dificultad en encontrar las oficinas y también no encuentran directorios del personal para poder recibir atención. Encontramos que es muy difícil encontrar esta fiscalía porque en los buscadores oficiales no hay una dirección concreta, tampoco hay números telefónicos concretos y por tanto tampoco hay un seguimiento de los casos de feminicidio que pueda ser público y transparente. Línea de hechos y problemáticas de corrupción, falta de transparencia e impunidad se encuentra más desarrollado en la publicación de Mujeres Anticorrupción. Pero sobre esta línea de hechos y problemáticas de un caso de feminicidio, empezamos a desmenuzar las problemáticas sistémicas, estructurales y también locales para poder entender y realizar el mapa de la corrupción. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Gracias, Gaby. Bueno, una vez que revisamos, digamos, como estas fases de hechos y problemáticas en casos de feminicidios, otra de las fases fue crear como un mapa sistémico de la corrupción y temático basado en una metodología mixta, de tanto de dinámicas de sistemas y mapeo de ciclos causales. En un primer momento, lo que hicimos fue identificar actores claves que cometen presuntos actos de corrupción para que un feminicidio ocurra y no sea investigado con celeridad por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, lo que hicieron las participantes fue que escribieron hechos digamos que por cuadrante nos íbamos haciendo como algunas preguntas. Por un lado fue que escribieron hechos recurrentes, ¿no? Algunas preguntas que les hicimos, ¿no? Como qué está sucediendo de manera sistémica en tu territorio, donde resaltaron pues la presencia de grupos criminales locales, ¿no? También criminales nacionales, ¿no? La desaparición de mujeres, acoso sexual en la vía pública, feminicidios y violencia intrafamiliar. Posteriormente se identificaron las zonas más relevantes de violencia de género en sus colonias, respondiendo la pregunta que ahí les hicimos es ¿en dónde están ocurriendo estos hechos? ¿No? Y se resaltaron, ahorita vamos a explicar cuáles son los territorios o los espacios que han identificado donde se desempeña sobre todo o donde hay una relevancia por las redes de trata de personas. Y también otro de los puntos es que también lograron identificar los actores formales e informales como actores institucionales que están en presuntos actos de corrupción y que afecta a su cuerpo territorio, ¿no?
una vez que hicimos este mapeo tanto del contexto, actores y territorio, lo que hicimos fue analizar cuáles eran los principales efectos de la corrupción sistémica a nivel local. Y a nivel local encontramos que son más relevantes algunos actores, más bien actores, de corrupción que no generan acciones conjuntas para erradicar paulatinamente la corrupción sistémica porque son cómplices o son responsables, ¿no? También vamos a explicarles quiénes son a los que identificamos, ¿no? En este mapa de la corrupción, pero algo muy positivo y que nos dio mucha información y uno de los hallazgos muy importantes es que intercambiamos estrategias y acciones de supervivencia positivas que podemos realizar colectivamente para que amortiguan o aminoran estos grandes problemas de corrupción a nivel local, ¿no? Y bueno, esto así se ve el mapa. También este mapa lo pueden revisar de manera mucho más específica en la publicación en el micrositio de mejiro.org /mujeres anticorrupción. Y de estos hallazgos, lo que pudimos ver en primer lugar es que la corrupción sistémica en los territorios cambia nuestra forma de convivir y sobrevivir en lo local, ¿no? Ese es como uno de los principales hallazgos. Otro es de que hay una invisibilidad total por los sistemas municipales anticorrupción del Estado de México, lo cual se nos hace muy grave porque no hay un esfuerzo por conectar estos temas de corrupción con casos de feminicidios. Existe y persiste la violencia institucional por parte del Estado, desde el diseño de políticas públicas o programas gubernamentales, como por ejemplo uno de los programas que analizamos fue el Salario Rosa, ¿no? Donde se reproducen estereotipos de género y siguen ciclos de violencia institucional. Por otro lado, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son elementos que se intersectan, con actores locales y nacionales, como es el caso del Ministerio Público de Nezahualcóyotl, el titular de la Seguridad Pública, la presencia de la familia michoacana, y estos actores están intrínsecamente relacionados con la operación de redes de trata de personas y la desaparición de niñas y mujeres. La corrupción de los elementos policiales cuentan también con distintas intersecciones que pudimos ver con actores institucionales que van desde la Dirección General de Seguridad, el Ministerio Público de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, los titulares de redes vecinales, que es ahí se nos hizo un punto muy importante que se resaltó, que los titulares de las redes vecinales también son parte, ¿no? de estas redes, y la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Estos actores, a su vez, tienen relación con otros, ¿no? Como es la Antorcha Campesina y grupos de crimen organizado que se detectaron a nivel territorial, como es la colonia La Perla. En la parte del mapeo territorial se destacó la corrupción para que sigan operando, ¿no? Y persistan la operación de bares clandestinos, sobre todo en Pantitlán al cruce de Villada, y esto también alimenta constantemente los asaltos sobre la avenida Bordo de Xochiaca y las redes de trata que se encuentran en avenida Chimalhuacán antes de calle 7. Y bueno, los principales efectos de la corrupción, la impunidad y la falta de acceso a la justicia también fue parte de lo que vimos. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? Con estos efectos de la corrupción? Es que pues hay una normalización de la violencia dentro del hogar, la violencia doméstica, los abusos sistémicos hacia la mujer desde sus hogares. Hay una ruptura del tejido social,
un descenso también de denuncias formales contra agresores, el incremento de violencia sin consecuencias legales, el incremento de la desaparición de niñas y mujeres y la deserción escolar de niñas y adolescentes. Y bueno, como parte de las claves para la incidencia en materia anticorrupción de nuestro cuerpo territorio es que también pudimos mapear estas estrategias como positivas que ayudan a sobrevivir en lo local. Esto es, se resaltó mucho que el movimiento feminista de las periferias son las que ayudan a crear la resistencia en lo local, y es así que se han generado distintos mecanismos, ¿no? Como es el monitoreo por redes familiares de mujeres y niñas adolescentes, el acercamiento por parte de colectivas feministas y escuelas para salvaguardar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres, las organizaciones de mujeres para que puedan cuidar entre ellas mismas a sus crías, a sus hijas, hijos, hijas, y para poder, sobre todo también en la parte económica, poder apoyar a negocios locales de las mujeres y capacitar a mujeres, adolescentes y niñas con talleres de defensa personal, ¿no? Para la defensa de su cuerpo. Eso es algo muy interesante. Y bueno, como parte de los siguientes pasos, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de Mi Giro? Es de que en el próximo año, el 2021, trabajaremos con 100 entidades del país para seguir fortaleciendo los sistemas estatales anticorrupción por medio de incidencias desde la participación ciudadana con un enfoque transversal en las mujeres, sobre todo de la mano con organizaciones sociales feministas que han apoyado a visibilizar las distintas problemáticas de violencia de género. Estas entidades es Estado de México, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Jalisco y Chihuahua. Son las entidades con las que estaremos bajo el apoyo y financiamiento de the National Endowment for Democracy, la NED. Y también algo muy importante y como parte de nuestros siguientes pasos es que seguiremos fortaleciendo los sistemas estatales anticorrupción y a los actores. Queremos que las fiscalías anticorrupción sean un actor estratégico en esta intersección de para ir visibilizando el tema de violencia de género y anticorrupción. Como parte también de los puntos que vamos a empujar es de que existan datos por parte del Estado y registro de variables a nivel local en materia de corrupción, con casos específicos de feminicidio. Es decir, que los registros públicos también se puedan poder codificar como un ejemplo si el presunto agresor es funcionario público, porque ahí nos puede dar variables de corrupción en temas de feminicidio. También algo muy importante es que queremos que las políticas estatales anticorrupción se diseñen, implementen y se evalúen con una perspectiva de género y derechos humanos para que las demandas de las mujeres se puedan visibilizar desde ahí, desde esas políticas, y por lo tanto se pueden materializar con recursos enfocados en estas temáticas y las demandas feministas puedan caber en esa materialización por medio de un anexo transversal en materia de anticorrupción y género. Es algo que también estaremos trabajando de la mano muy fuerte. Y, y bueno, necesitamos obviamente a todas, o sea, Me Giro como un catalizador, pero necesitamos a todas para seguir empujando estos cambios sistémicos. Y bueno, ahora sí le voy a ceder la palabra a Centro Cero Etiquetas, quien han sido claves también en este proceso y nuestras aliadas. Adelante, Vanessa. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y pues nada, o sea, solamente retomar algunos puntos que Me Giro pues ha rescatado de esta metodología de cuerpo-territorio, que más que una metodología es una práctica, ¿no? Una práctica que permite visibilizar ciertos elementos que ya nos han brindado las compañeras del feminismo comunitario, compañeras que justo pues han tenido una vida
atravesada por heridas históricas como el racismo, la xenofobia, y que justamente apelan a integrar elementos como la decolonialidad y nos llevan a poder plantear problemas que van más allá de esas comunidades, ¿no? Que plantear que justo la comunidad que retoman las feministas comunitarias, la importancia de ver a los espacios que nosotras estamos habitando, no solamente se ven en la calle que estamos atravesando, en la plaza pública que está a 5 minutos de nuestra casa, ¿no? Sino que también está en nuestro propio cuerpo y que al final eso permite poder ver que toda nuestra vida hemos vivido en un cuerpo y que al final, de alguna manera, eso nos lleva a ver que esa vida comunitaria se plasma al momento en el que también lesionan esos espacios, ¿no? Esos espacios geográficos que habitamos, esos espacios que se vuelven territorios y que nos permiten ver que también nuestro cuerpo es nuestro primer territorio a defender. Entonces, en ese sentido, la importancia que yo veo que radica esta práctica de podernos reconocer y autorreconocer como sujetas de derechos, no solamente a nosotras mismas, sino también con otras personas, con otras mujeres que están atravesadas por esta perspectiva decolonial, por esta práctica cuerpo-territorio, también nos permite atentar en contra de, o más bien luchar en contra de todo este sistema que al final se visibiliza, por ejemplo, en la corrupción, ¿no? Que ya ponían varios ejemplos, ¿no? Al caminar en un sendero, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que se activan en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el estado de alerta que nos atraviesa y que al final lo sentimos, ¿no? Entonces, justo retomando estos elementos, la importancia de crear redes entre mujeres, ya lo comentaban las compañeras del mapa, ¿no? De anticorrupción, permite no solamente crear una agenda política, no una cuestión de visibilizar dinámicas que operan dentro de lo que nos está atentando, de lo que nos está violentando, sino también espacios de toma de decisiones, ¿no? De toma de decisiones que no solamente van a permitir crear políticas desde el feminismo, desde el género, sino también responsabilizarnos en los ámbitos públicos y privados de nuestra propia vida, ¿no? Y algo importante que justo creo que no se había mencionado es que esta perspectiva, esta metodología, esta práctica también apela a una cuestión de política de lo común, es decir, una política que rechaza prácticas capitalistas, prácticas coloniales y prácticas patriarcales, ¿no? Que al final pues están basadas en un conocimiento y en prácticas individuales de los espacios, de los territorios y de los cuerpos. Entonces, en este sentido, la creación de redes entre mujeres también nos permiten poder decir, bueno, ya me he pensado como mujer desde el feminismo, ¿qué pasa? No puedo actuar solamente por mí y para mí, sino también tengo que pensar desde lo colectivo, ¿no? Tengo que pensar cómo llegar a esas mujeres que a lo mejor no son activistas, que a lo mejor están actuando desde las sombras, ¿no? Cómo hacer que también estas mujeres de la periferia, como también ya mencionaban, puedan actuar o accionar desde sus espacios para poder luchar contra las prácticas patriarcales del propio Estado. Entonces, más allá de eso, también quería comentar que estas redes, esta importancia de las redes, también radica en algo que Fer ya comentaba, ¿no? De que son espacios, más allá de ese accionar, también espacios de sanación, ¿no? Espacios de sanación donde podemos recuperar elementos que nos regresen a nosotras mismas, que nos regresen a pensar cómo esa violencia ha dejado heridas en nuestra propia memoria, ha dejado heridas en la manera en la que hemos construido nuestra vida hasta el momento en el que llegamos a esas redes donde nos podemos escuchar, esas redes donde podemos tener esa contención emocional inclusive que no tuvimos anteriormente en nuestra vida, porque justo nos buscan callar, ¿no? Entonces, pues solamente era lo que quería comentar y también pues dar las gracias a Mejiro por esta reciprocidad en el trabajo que hemos tenido a lo largo de este tiempo y pues que han hecho un gran trabajo y realmente pues espero que estas redes de mujeres sigan creciendo
que creo que actualmente hay una posibilidad más grande de poder crear redes, justo como también ya lo mencionaban hace un momento, ¿no? Incluso al monitorear a alguien, no solamente cuando sales a marchas, ¿no? Incluso cuando sales de tu propia casa, cuando sales del metro, que vas no sé, a otro lugar, a través del celular, que no siempre también ahí hay una brecha digital, se puede, pero escuchando, conteniendo, a veces las personas solo quieren ser escuchadas, ¿no? Entonces, que estas redes sigan creciendo, que sigan llegando a mujeres que no necesariamente están en la vida pública, sino que siempre han estado ahí a lo mejor en la sombra, ¿no? Y que es lo que, la importancia de esto radica en hacerles ver, no estás en la sombra. Aquí hay personas, aquí hay mujeres que estamos atravesadas por las mismas situaciones y que eso nos permite también vernos o visibilizarlo a través de reconocernos como sujetas, como cuerpos a defender y como territorios a defender. Entonces, pues muchas gracias y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Vane. También comentar, tus palabras fueron increíbles. También comentar que Centro Cero Etiquetas, como parte también de este proyecto, firmamos un convenio de colaboración para, pues, también los siguientes pasos, ¿no? Del trabajo de fortalecer a los sistemas, de fortalecer las redes locales anticorrupción, las redes de mujeres. Muchísimas gracias, Vane, por estar aquí, te lo apreciamos muchísimo. Y bueno, finalmente hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación. Si gustan usar su manita que da el Zoom para darles la palabra. Con mucho gusto. No vemos manitas. ¿O alguien que quiera comentar algo final? Ya te... sí, Lucía Gómez de Quintín King. Adelante. Hola, muy buenos días. Espero que me escuchen. Muy interesante, la verdad, lo que nos acaban de presentar sobre mujeres anticorrupción. Sí, como mujeres creemos que la corrupción, la verdad, lo vivimos muy diferente. Y como Quintiltic, hemos hecho una investigación en los pueblos indígenas y ahí pues nos encontramos todavía ausencia de información hacia las mujeres indígenas porque hemos visto de que son más vulnerables, podríamos decirlo, en cuanto a estos proyectos asistenciales. Sí, hay muchos actos de corrupción, por ejemplo, estos programas que si no asisten a una plática, a un taller, les quitan el apoyo. O también en proyectos productivos que son destinados para las mujeres, si es a través de una organización que fueron apoyadas, les piden un cierto porcentaje del proyecto. Entonces, lo que hemos visto es que todavía le falta información en torno a cómo proceder ante estos actos que sufren las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas que prácticamente vulneran en la parte económica. Y más información pertinente en torno a lo que es la corrupción, porque si bien la viven, la conocen, pero todavía falta este acompañamiento para las mujeres indígenas. Y es lo que hemos logrado identificar, que cómo viven estas mujeres en torno a este fenómeno que es la corrupción. La verdad afecta muy preponderantemente en cuanto a estos programas que se implementan.
Muchas gracias, Lucía. Lucía Gómez es de Quintiltic, que es una organización de Chiapas que trabaja en temas de anticorrupción. Y es muy importante lo que nos planteas cuando uno de los antecedentes de Mujeres Anticorrupción dentro de MeGiro es que también no encontrábamos información sobre en materia de anticorrupción y mujeres, ¿no? Y lo poco que encontrábamos de información reproducen estereotipos de género, ¿no? Por decir, hay estudios, ¿no? Que aseguran que como somos mujeres y estamos en la casa, pues somos menos propensas como a casos de corrupción, ¿no? Y esos estereotipos de género pues también nos violentan, ¿no? Y entonces hicimos un primer encuentro que es de cerveza, feminismos y anticorrupción en agosto de este año para empezar como a visibilizar el tema de que no existen ni espacios para hablar como de este tema, pero tampoco existen como investigaciones y recursos enfocados a esta gran problemática, ¿no? Y entonces, Mujeres Anticorrupción es una apuesta por crear conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento descentralizado, una apuesta por hacer conocimiento desde nosotras, ¿no? O sea, no desde las grandes instituciones o desde, pues, también el privilegio de hombres blancos que, ¿no? Tienen como grandes consultorías y hacen estas investigaciones y que se reproducen esos estereotipos, ¿no? Entonces, pues al ver como esta gran brecha de falta de conocimiento y de información fue nuestra apuesta en crear ese conocimiento y justo por eso creamos como el mapa de la corrupción y todo esto, pero seguramente estamos en otros espacios, Lucía, y con mucho gusto nuestra publicación es abierta, pueden consultarla para poder pues replicar el proyecto, obviamente mejorarlo, ¿no? Y hacerlo suyo eh, desde su visión, ¿no? También como desde su organización y desde Chiapas, ¿no? Y su territorio. Muchas gracias por estar aquí, Lucía. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno, les dejamos ahí la página, el micrositio, mejiro.org, diagonal Mujeres Anticorrupción, donde pueden tener acceso gratuito a todos los materiales, a las cajas de herramientas, a la plataforma, al mapa de la corrupción, a los hallazgos, ¿no? De manera mucho más detallada. Esperemos que la descarguen. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras comentar algo, Gaby, para el cierre. Sí, bueno, quisiera comentar que el proyecto de Mujeres Anticorrupción es un proyecto al que se le va a dar continuidad y que queremos que también sea replicable, sostenible y sobre todo que llegue a lo comentó Fer. Y a mí me genera de mucha emoción que este proyecto esté llegando a espacios que usualmente la lucha anticorrupción no está volteando a ver o no voltea a ver. En ese sentido, pues pasa o encontramos que las grandes consultorías reproducen estereotipos de género o las grandes consultorías dejan de lado a las personas que viven día a día los efectos diferenciados de la corrupción, como en este caso son las mujeres de las zonas periféricas. De ahí la importancia de recuperar y hablar sobre estos proyectos y también de que existan y lleguen a otros espacios en donde pues no ha llegado la lucha anticorrupción de una manera descentralizada y con una perspectiva feminista y feminista comunitaria y decolonial. Entonces, eso sería todo de mi parte y muchas gracias a todas por estar aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Y muchas gracias, Nadia, Erendira, Areli, por estar aquí. Sobre todo a Viviana también, a Lulú, a todas por conectarse. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, también si quieren
revisar el video, también está en el Facebook para que lo puedan reproducir en sus posteriormente, ¿vale? En nuestro Facebook. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.